Bienvenidas, bienvenidos a Radio Emprende Social, un espacio producido por Fundación Nexo gracias a la subvención para la difusión de la economía social de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Castilla-La Mancha. Hoy vamos a hablar de una cita muy especial para quienes forman parte del tercer sector, la economía social y el emprendimiento dentro de esta economía social. Kairos 2, la escuela de verano de Fundación Nexo, que este año estará centrada en la financiación e inversión de impacto. Para contárnoslo nos acompaña Víctor García Fachal, director de la Escuela Kairos y vicepresidente de la Fundación Nexo. Víctor predica con el ejemplo. Él es empresario social con una amplia trayectoria en el tercer sector, el ámbito sociolaboral, la economía social y la creación de iniciativas empresariales con impacto. Víctor ha sido promotor de la Red Española de Entidades por el Empleo y ha impulsado numerosos proyectos y empresas sociales. Es quien está detrás, junto a nuestra presidenta Cristina Muñoz Izarra, de los Baños Árabes Medina Mudéjar en Toledo y Santipetri, Esencias Spa en Madrid, el camping-restaurante Quinta de Cavia en Burgos o la empresa de inserción Nexo Solidario, entre algunas otras iniciativas. Víctor, bienvenido a Radio Emprende Social. Hola Alicia, gracias por contar conmigo. Bueno, un placer, siempre. Además estamos en un espacio muy especial, en vuestra casa del casco histórico, rodeados de belleza y de patrimonio. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es Kairos 2 y por qué Fundación Nexo vuelve a poner en marcha esta escuela de verano, su segunda edición? Pues, como bien dices, es la segunda. El objetivo es aprovechando, ya sabes tú, Alicia, que nosotros solamente creamos estructura de la Fundación donde hay empresas de la Fundación. En Santipetri hace unos años, ya va para iniciamos el sexto ahora, pusimos en marcha una de las empresas de la Fundación allí, los Baños Árabes de Santipetri, y claro, siempre que hay actividad, nos vinculamos rápidamente a lo social, a la actividad empresarial, nos vinculamos rápidamente a las actividades sociales de la Fundación. Y decidimos que un marco como el de Santipetri, en Conil, Chiclana, con esas playas, con esas vacaciones, con el Pinar al lado, pues que era un espacio muy propicio para que fuera el espacio de reflexión, de parada anual, de pensar y formarnos al mismo tiempo. Y por eso surgió Kairos. En la primera edición se centró en una formación genérica para capacitar en el emprendimiento desde el tercer sector, pero claro, la financiación es un elemento transversal a todos los proyectos que entidades del tercer sector quieran poner en marcha, y por eso hemos considerado que la segunda edición tenía que estar muy centrada en la financiación e inversión, claro, o sea, en la financiación de los proyectos y también en el ecosistema emprendedor, en proyectos de impacto social. Ya sabes que a nosotros especialmente nos interesa los que genera el tercer sector, pero es verdad que es un espacio mucho más amplio, ¿no? Y Víctor, el año pasado, que estuvo centrada en la idea de negocio, en la estrategia, en el impacto social, en los retos sociales que cubre la economía social, ¿qué aprendizajes, qué conclusiones extrajisteis en esta primera edición? Bueno, lo primero, lo difícil. Vamos a empezar por lo... Bueno, no sé si se debe empezar por lo bueno. Bueno, vamos a empezar por lo bueno. Lo bueno es que las entidades tienen ganas y quieren poner en marcha proyectos, pero descubrimos que no se atreven, que no tienen no los conocimientos, porque eso puedes contratar a personal que lo tenga o puedes aprender, no tienen inoculado en su ADN asociativo el espíritu emprendedor. Y es curioso porque muchas de ellas han puesto en marcha proyectos muy complejos socialmente, que ya en sí mismos son emprendimientos y que su propia viabilidad, aunque sea pidiendo subvenciones, pero su propia viabilidad, contratación y demás, es compleja en sí mismo, y sin embargo cuando piensan en poner en marcha un proyecto en el que evidentemente siempre que emprendes puedes perder, ahí entra el miedo y reculan, y eso todavía no lo hemos superado, y digamos que a la gente le falta esa capacidad estratégica de abordar porque emprender es algo, es un poco como la cocina, ¿no? Tiene algo que cada maestrío tiene su librillo donde puedes crear cosas únicas, pero donde si los elementos no se combinan bien, no sale un plato malo, ¿no? Claro. Pues aquí los recursos humanos, la financiación, el marketing, la dirección estratégica en esa coctelera
es difícil a veces llevarlo a término, y ahí es donde tenemos que seguir insistiendo. Claro, ese miedo al fracaso también. Eso es. El propio nombre de la escuela tiene mucha intención. Habláis de Kairos como ese tiempo de oportunidad distinto a un tiempo cronológico. Sí, los griegos consideraban que una cosa era Cronos y otra era Kairos. Entonces, es verdad que no hay muchas culturas donde se distinga. A nosotros nos llamó la atención, bueno, esto es una cosa que viene de hace muchos años, ¿no? Esa palabra, pero nos llamó la atención ese momento. Es verdad que los emprendedores tienen ese momento donde lo ven. Esa ventana de oportunidad, que se dice, ¿no? Aunque no lo imaginan, dicen, pues lo veo. Eso que decimos, pues lo veo. Ese momento sin el cual una idea no... Porque claro, todo proyecto emprendedor surge de una idea, y si tú no ves esa idea, no la imaginas construida en un medio y largo plazo, el proyecto nunca va a salir. Claro. Y por eso a nosotros, Kairos, es verdad que es ese momento donde parece que todo se detiene y donde queda ese momento que evidentemente no es solamente el emprendimiento, lo hay con tus hijos, con la familia, con yo qué sé. Un momento en el que pones el foco, ¿no? Sí. Y es ahora ese momento de oportunidad para la economía social. Yo creo que nunca se ha dado una circunstancia como esta. Más, evidentemente nosotros como fundación no somos apartidistas, no entramos en análisis político. Bueno, mejor dicho, somos apartidistas, pero no apolíticos, ¿no? O sea, tenemos nuestras opiniones, ¿no? Pero sí somos apartidistas. Pero es verdad que este contexto, y ojalá si se produce en cambio de gobiernos o lo que sea, continúe. Nunca se había dado la circunstancia de que la economía social estuviera tanto en el foco. No solamente por el propio desarrollo, maduración o madurez de las plataformas, digamos, de las confederaciones de economía social en cada una de las comunidades, con CEPES a la cabeza. Los representantes del sector, claro, ¿no? Eso nunca ha estado tan, sino en la propia vertebración política. Es decir, que haya un ministerio que se apellide Economía Social ayuda a que la economía social esté en el foco. Y sí, es un momento muy especial, pero es verdad que se lleva al menos, yo lo llevo viendo 20 años, viendo esa ventana de oportunidad que tú decías, de que las entidades sociales no dependan solamente de los recursos públicos, que sean capaces de cofinanciar. Si alguien nos escucha esto y es una entidad social y se imagina esas subvenciones que recibe, donde de verdad su cofinanciación la puede aportar, donde no tiene miedo a desarrollarlo. Un ejemplo muy claro han sido los PERTE. Mucha gente ha decidido no ir a los PERTE a pesar de los recursos disponibles, porque no era capaz de aguantar. Estas son las subvenciones, disculpa Víctor, para situar un poco, las subvenciones del plan de resiliencia, del plan de recuperación con fondos europeos. Había mecanismos de recuperación, había, digamos, la Unión Europea a partir de la pandemia creó los MRR, los mecanismos de recuperación y resiliencia, y dentro de ello creó diferentes programas de recuperación y transformación. Uno de ellos, bueno, hay en turismo, en automoción, en muchas cosas. Uno de ellos estaba centrado en la economía social. Curiosamente, España es uno de los, no sé si es el único que puso en marcha uno de los PERTE centrado en la economía social, que eso también ha ayudado. Pero muchas entidades, como te decía, no podían acceder porque no podían cofinanciar. Y si tienes empresas es más fácil entender y acceder a los mecanismos de préstamo de banca, la banca te va a ver mejor. Lo puedes hacer a pequeña escala o gran escala, y esos son procesos que llevan muchos años. Nosotros llevamos 20 años. Cumplimos ahora en la primera empresa de Madrid, de Esencias Spa. Pero eso también ayuda a que las entidades por dentro maduren en sus mecanismos de toma de decisiones, pero sobre todo, ahora centrándonos en eso, pueden cofinanciar. Y si a ti te dan 30.000 euros para un técnico, pues, y te faltan 10 o 12 para la operativa, sabes que los puedes cofinanciar y ese proyecto va a ir mejor, porque no vas a estar asustado porque solo tienes el dinero. Y no dejar los proyectos a medias, que es muchas veces lo que nos pasa, ¿no? Volviendo a Kairos, el objetivo que planteáis es muy claro, que es crear un espacio para que las entidades sociales que quieren iniciar o fortalecer proyectos empresariales propios pues puedan encontrarse y puedan aprender también unos de otros. ¿Qué tipo de entidades o personas deberían sentirse llamadas a participar en la escuela de verano? Cualquier entidad, para mí, o sea, para mí y para nosotros, que yo hablo en primera persona porque la entrevista es personal, pero seguro que si se lo preguntas a cualquiera del patronato te dirá lo mismo, y a los técnicos también. Nuestro objetivo número uno es que las entidades sociales emprendan. Es verdad que hay otro tipo de personas interesadas.
en la propia escuela vendrán fondos de empresas que han decidido invertir en el ámbito social porque lo ven rentable, ya sea la bolsa social u otros. Los fondos de inversión de impacto están saliendo de la gente que ya venía invirtiendo antes y que ve una oportunidad en el medio ambiente o en proyectos sociales. Eso es una obviedad y va a crecer, esa economía de los cuidados va a crecer y es evidente con una población tan envejecida como tenemos, todos los servicios que va a tener que haber en cuidados, eso es una oportunidad de negocio. Exactamente. Entonces, quiero decir, para nosotros la prioridad es que las entidades sociales emprendan, pero entendemos que el ecosistema es mucho más amplio y nosotros solamente llevamos 3 años enfocados en este tipo. Llevamos 20 creando empresas, pero hace 3 es cuando hemos considerado que estábamos maduros y nos hemos lanzado a otro tipo de proyectos más de impacto, no de inversión, sino de impacto social, en los que podemos cofinanciar. Y claro, estamos también aprendiendo. Entonces a nosotros, a nuestros propios técnicos, más allá de los que vengan de fuera, nos interesa mucho pues que aprendamos de lo que está haciendo otra gente, ¿no? ¿Y qué recomendarías que fueran? ¿Entidades que ya están pensando en emprender o entidades que ya han emprendido y lo que quieren buscar es consolidarse o escalar? Yo diría que las 3. Vale. O sea, gente que ni se lo ha planteado, pero puede aprender, puede ver ahí una oportunidad, pero que a lo mejor todavía no se lo ha planteado. Evidentemente estos serían los menos, pero pueden aprender, decir, oye, a ver qué es esto, a ver si merece la pena o esto es un bluff o qué es esto. Lo segundo es, desde luego, si tienes un proyecto en mente y aunque no hayas empezado, te interesa ver cómo funcionan los mecanismos de financiación a los que puedes acceder. Y tercero, si ya te has lanzado y estás en ese proceso y necesitas recurrir a inversión, bien sea para ampliar, desde luego te interesa. Vamos a aterrizarlo sobre los días 24, 25 y 26 de junio, con llegada al martes 23. ¿Cómo se va a estructurar esta programación de 3 días? Bueno, estamos en una escuela de verano, no queremos cargar a nadie, entonces, y nos interesa también la parte de convivencia, porque nos conocemos gente de la inversión de impacto con entidades sociales, con gente que está trabajando desde hace mucho tiempo en proyectos sociales, entonces nos interesa la convivencia también, pero hacemos básicamente por la mañana, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Conil en sus instalaciones, hacemos lo que es el curso propiamente dicho, es decir, muy práctico, ponencias en las que recibimos una pequeña introducción, 30 minutos, y luego intentamos que el ponente freírlo a preguntas, que eso es lo ideal, que haya diálogo. Lo segundo, experiencias, siempre mezclamos ponencia con experiencias para ver casos reales que está ocurriendo, como pues, gente que ha recibido inversión, cómo ha evolucionado desde que ha recibido la inversión, entidades sociales que están dando microcréditos, la pura banca ética o la banca normal que ha abierto un espacio para la inversión de impacto. Entonces lo hacemos en esas 3 mañanas, en miércoles, jueves y viernes por la mañana, y las tardes son libres, pero hacemos actividades pues más en la playa. Eso, pues en primer lugar a muchos les interesa ir a la playa, otros, pero el año pasado, no voy a desvelar este año porque suelen ser más de ocio secreto, digamos, pero el año pasado pues visitamos bodegas, fuimos en el barco, hicimos cosas muy, muy bonitas, ¿no? Claro. La gente también fuimos a ver el castillo de Santipetri para ver Chiclana desde el otro lado, ¿no? Desde la isla. Y yo qué sé, hacer actividades lúdicas, sí. Entre los invitados podemos ver a la Asociación Española de Fundaciones, a Nanting Bloom, REAS, Open Value Foundation, Esencia Project, Aguara, Youth Business Spain, Treball Solidari, COP57, Coparity, la Bolsa Social, Microbank, ¿están todos? Están, bueno, sí todos, pero están muchos de los que son y que están en la inversión de impacto. La Bolsa Social, por ejemplo, es muy interesante, a ver cómo llevan financiando proyectos ya unos cuantos años, pues, que nos expliquen cómo es el retorno, qué dificultades están encontrando. Nantiru también, que están apoyando, bueno, basta entrar en su web para ver la inmensidad de proyectos de entidades sociales que están apoyando y que nos cuenten pues, cuáles dan resultado, cuáles no, cuáles son las principales dificultades. Sí, intentamos que sea muy práctico, pero también la parte teórica. Claro, porque al final estas fundaciones y estas empresas de inversión de impacto han testado cómo está el mercado en la economía social, cómo de maduros están los emprendedores en economía social y las entidades.
Porque llevan poco tiempo, tampoco es mucho. No. 10 años a esta parte. Sí, menos, ¿eh? Menos, o sea, yo diría que la primera, no sé si la primera fue la bolsa social y no sé si lleva, a lo mejor lleva 10 años. Sí. Y ya podemos decir, Pero, hacer por ejemplo, una foto fija. Por ejemplo, uno de los que tú has citado viene Aguara. Aguara empezó siendo un proyecto pequeñito financiero, hoy en día pasa de recibir a ser ellos los que van. Por eso pasamos de receptor a inversor, ¿no? Es una evolución muy bonita. Ver cómo ha evolucionado, evidentemente es un caso de éxito, ¿no? Con su agua, sus zumos, es una empresa potente hoy en día. Y ya también en cooperación al desarrollo, ¿no? Porque todo lo que los excedentes van a cooperación. Pero hay muchos proyectos que no van a estar en esta escuela, pero que nos pueden contar ellos y que serán ejemplos muy válidos para otras entidades sociales. Importante esa visibilización, por lo que decíamos, que llevan poco tiempo, porque no es muy conocido todavía en la economía social en el tercer sector, aun cuando hablas de inversión de impacto, a la gente se le vuela un poquito la cabeza, ¿no? ¿Qué es eso? Porque ¿qué se diferencia la inversión de impacto de la...? Eso es muy curioso porque antes decíamos si estamos en un momento de más apoyo a la economía social. Es la primera vez que se crea el fondo de inversión de Cofides, ¿no? El FIS, es el fondo de impacto social, que ha distribuido 200 millones de euros a través de agentes, algunos de los que has citado, para que a su vez inviertan en otros proyectos, ¿no? Y esto hasta ahora no existía, eso es lo primero, ¿no? Es la primera vez que se hace y ahora habrá que evaluar, porque en teoría la misión de ese fondo es retroalimentarse, claro. Es decir, ver qué rentabilidad están generando y si esos proyectos financiados retornan fondos, esos fondos, o sea, la idea es continuar, no solamente porque se haya creado el FIS y se apliquen los 200 millones mañana se acaba. De hecho, el éxito sería que al cabo de un tiempo volviera a ver los mismos porque la rentabilidad se ha recuperado y tiene, digamos, ánimo de continuidad. Además de financiadores, de banca ética, de financiadores de impactos, vamos a tener también experiencias de buenas prácticas, como Prodis, Soulem, empresas de inserción, La Hormiga Verde. Pero te estaba diciendo del FIS que cuando ellos lanzaron los proyectos, muchos proyectos que llegaban eran proyectos de inversión, pero no en proyectos de inversión de impacto. Vale. Es muy importante el apellido. Aquí no estamos hablando de un proyecto viable, estamos hablando de un proyecto viable que se traduce en impacto. ¿En qué? En la inserción sociolaboral de inmigrantes, en que mujeres maltratadas se incorporen, en que estás consiguiendo cerrar el círculo y estás haciendo un reciclaje global en esta empresa. Eso es el impacto, esa es la inversión de impacto. Ya sé que es incluso más difícil que la normal, porque si montas un restaurante y te da dinero, pues tú estás feliz. Pero en este caso tenemos que montar un restaurante que dé dinero y que además tenga impacto en lo que hayamos buscado como objetivo. Ese es Cuando hablamos de impacto, cuando hablamos de retos sociales, estamos hablando de transformación social, estamos hablando de problemas sociales, ¿no? Impacto es transformar, reto es problema. Lo digo porque a veces tenemos que traducir las palabras, ¿verdad, Víctor? Sí, por eso digo es tan importante el apellido. Nuestro objetivo es que, si voy a poner un ejemplo, no quiero poner nombres de los que asesoramos porque por confidencialidad, ¿no? Pero hay una entidad que trabaja en autismo, por ejemplo, a la que estamos ayudando ahora y evidentemente no vale con que su empresa sea rentable. O sea, tiene que ser rentable y además tiene que lograr la inserción, en este caso sociolaboral, de las personas con una problemática, en este caso autismo. También lo tenemos en danza, para personas con discapacidad, pero también lo podemos tener en agricultura. O sea, hay muchos proyectos que no vale con que sean viables. Nosotros mismos, no vale que los baños árabes sean rentables en Toledo o en San Petri. Tienen que ser rentables y además inevitablemente o se caen, pero tiene que lograr, en nuestro caso, la inserción sociolaboral de las personas a las que contratamos. Si no servimos para esa segunda parte, pues sí, seremos unos buenos empresarios, pero no tendrá una parte de impacto, ¿no? Ya está, ¿no? Ya está. Precisamente en ese sentido, el jueves vemos que hay en el programa una ponencia sobre Foro Social Emprende, que es una red fundada desde la Fundación Nexo. Estará con nosotras Cristina Muñoz Izarra contándola, también tú. ¿Qué papel juega Foro Social Emprende dentro de toda esta estrategia? En ese momento vital que decías tú de la economía social se está impulsando, tenemos una ley de la 49/2002, que es básicamente la que puede recibir patrocinio, mecenazgo, incluso la fiscalidad de las entidades sociales, que viene del 2002. Han pasado casi 25 años, evidentemente no está a la altura. En las entidades
la cultura, incluso las empresas en I+D+I, tienen unas ventajas tremendas que no hemos llevado al campo social. Es decir, para una empresa que decida apoyar a una entidad que trabaje en la inserción social, como podría ser nuestro caso, es más fácil que le hagamos una factura a la empresa que nos donen, porque no les trae a cuenta. Entonces, y incluso a nosotros mismos no nos trae a cuenta por la propia estructura de la Ley 49/2002. Es una primera cosa que hay que cambiar, pero también hay que meterse en los incentivos fiscales para la inversión, hay que meterse en la contratación laboral que realizamos, que tiene que tener unas... Ahora se ha modificado la Ley 1/2026, ha modificado algunos aspectos de las empresas de inserción, de las que también formamos parte y tenemos, que están cambiando la forma de ejecutar las inversiones de las empresas de inserción. Estamos en un momento de cambio y las entidades sociales tienen que hacer llegar a todos los partidos políticos la importancia, da igual de que sean, de centro, derecha, izquierda o medio pensionista, pero hay que lograr que entiendan que aquí hay un sector muy amplio, el tercer sector, ya no digo el de la economía social, que es un 10% del PIB, pero el tercer sector es un 3 o un 4% de la economía. No es poco, no es poco. Son muchos miles de empleos y esas entidades sociales, si se las apoyara fiscalmente a nivel laboral, en patrocinio y mecenazgo, darían un salto. No sé cuánto se traduciría, porque ese estudio no está hecho, cuánto lograríamos lograr en incremento de empleos, pero mi intuición me dice que no sería poco, claro, porque basta que una de cada 10 entidades pudiera crear un empleo más, estaríamos hablando de una gran cantidad de contratos y de... Foro Social Emprende al final viene a recoger bajo su paraguas como red a todas estas asociaciones y fundaciones que al final no están representadas en las grandes asociaciones del sector, ¿no? Al final es sentarse a la mesa para negociar en incidencia. Digamos que la patronal de la economía social, y lo sabemos bien porque a través de REAS y otros formamos parte de ellas, digamos, todas las familias de la economía social, cooperativas agroalimentarias, cooperativas de centros educativos, la de transporte, los centros especiales de empleo, la ONCE por su propio tamaño, están muy bien representadas. Pero en la economía social, este 3% que digo es muy grande. Estaríamos hablando de casi un tercio de la propia economía, del volumen de la cuenta de la economía social, no está representada, eso no llega. Y la prueba de que no está representada es que no lo podemos traducir en medidas de apoyo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que está muy atomizada, en muchos casos muy basada en la voluntad de sus fundadores. Entonces, evidentemente hay que profesionalizarla. No vale llegar a las grandes estructuras, eso tiene que tener una estructura capilar y tiene que llegar a la última asociación de vecinos del barrio de aquí de Toledo. Si esas entidades consiguen una mínima estructura, su función es mejor y el tercer sector es más fuerte. Y eso solamente se consigue con incidencia. O sea, Foro Social Emprende es incidencia pura política. Nuestro objetivo es que el Partido Popular, el Partido Socialista, Sumar, quien sea, escuchen esas medidas, las analicen, que analicen si estamos locos o no, y si no estamos locos, pues tendrán que incorporarlo en sus programas políticos y luego traducirlo en leyes, ¿no? Claro. Modificaciones de leyes. Igual que hemos modificado la ley de economía social en el 2026, pues en algún momento habrá que hacer algunos añadidos o cambios a otras leyes. Tan sencillo como lo que te digo, es decir, una empresa dona a una entidad cultural y puede llegar a obtener hasta un 20% de lo donado, no ya hasta el 120%. Pues eso, a lo mejor tan sencillo como trasladarlo a las entidades sociales, no solamente a las culturales, ¿no? Exactamente. Víctor, nos comentabas antes que las tardes van a ser de ocio, van a ser de disfrutar del ambiente, pero también de generar red, porque yo creo que estos momentos tranquilos, lentos, de disfrutar todos juntos de un atardecer en la playa de Santipetri, pues al final generan vínculo, generan red, y eso también nos lo llevamos, ¿no?, en la cartera. Mira, nosotros en el restaurante del Grupo Esencias de la Fundación en Burgos estamos adheridos al movimiento Slow Food. No basta con comer, hay que comer y tranquilo, aprovechar esa comida, disfrutarla, pues eso mismo es lo que queremos en Kairos, trasladarlo a ese momento donde ya estamos a final de junio, mucha gente antes de irse de vacaciones, pero que esto empieza ya a relajarse de la tensión de cada día de los proyectos y demás,
y oye, aprovecha ahí, conoce a gente, que luego vas a contar con ellos en otros proyectos, que muchas veces estás desarrollando una actividad y resulta que tu compañero de otra provincia te puede ayudar a presentarlo conjuntamente, o porque exigen que estén 2 comunidades autónomas y tú solamente estás en una. Ese tipo de relaciones y de redes que solo se consiguen con lazos personales. Al final, ¿no? Y que al final es el cimiento. Y bueno, Kairos es muy atractivo, tenemos ya todos muchísimas ganas de ir y de disfrutarlo. Pero ¿cómo nos inscribimos? ¿Cómo podemos participar? Bueno, ¿cuáles son los requisitos? En la página web de nexoempleo.es, www.nexoempleo.es, ahí hay un enlace, también a través de las redes sociales de Nexo Empleo, que estará marcado como puedes acceder al botón de inscripción. Y si no, por cualquier correo electrónico llamándonos nosotros. Lo que sí es verdad es que son plazas muy limitadas, porque nosotros es una inversión, es un gasto y la alojamiento. Cubrimos el alojamiento. Eso te iba a decir, porque es todo gratuito para los participantes. Bueno, este año hemos decidido que no sea tan gratuito, hemos puesto una pequeña cuota de 60 euros, o 100 si quieres que tu habitación sea única, individual para ti, contigo mismo. Pero incluye todo, claro, incluye las comidas, incluye... O sea que por 60 euros estamos 4 días en Santipetri en un curso que está diseñado para ayudarnos en la financiación y disfrutando de... Pero bueno, nos estamos muy contentos porque para eso también hacemos esas inversiones en microhoteles pequeñitos, que es una de las líneas de la fundación, y qué mejor uso que hacerlo para la propia actividad de la fundación. Y ya para terminar, si tuvieras que lanzar una invitación directa a una entidad social que está pensando cómo crecer, cómo sostenerse, ¿por qué debería venir a Kairos? Yo a esas entidades, a todas las entidades, pero bueno, si algunas están, digamos, dudando en si emprender o no, yo lo que le diría es que emprender es muy duro, pero que también da una libertad muy grande a la hora de planificar a medio y largo plazo. Es decir, si solamente dependes de subvenciones vas a estar muy estresado, porque todas se acaban, tienen plazos limitados, normalmente suelen ser convocatoria año tras año, hay muy pocas que sean bianuales o trianuales. Entonces, esa libertad te la va a dar el desarrollar tus propios proyectos desde tu entidad, sea una asociación, una fundación, una cooperativa de iniciativa social, una empresa de inserción. Digamos, esa libertad no se paga con dinero, nunca mejor dicho. Entonces, yo le diría que a las entidades que si están en ese momento o si piensan en algún momento próximo lo puedan estar, esta es su actividad, donde tienen que poner el foco, porque van a ver cómo otros lo han hecho, van a poder aprender de los errores y también de los aciertos. Y su tiempo de oportunidad. Eso, su Kairos, ¿no? Su Kairos. A ver si aparece, ¿no? Víctor García Fachal, muchísimas gracias por acompañarnos, por acercarnos a los dos. Esta escuela de verano de Fundación Nexo se dedica a la financiación y a la inversión de impacto. Gracias por recibirnos. Y bueno, ya recordamos a todos los oyentes que toda la información está disponible a través de nexoempleo.es en nuestras redes sociales, que ya os podéis inscribir. De hecho, corred, que las plazas vuelan. Y bueno, ya sabéis que en Radio Emprende Social pues estamos. ¿Quieres decir alguna cosa más? Yo quería decirte, Alicia, solo antes que se me olvide, porque quería decir que quiero dar las gracias, porque ahora gente no escucha esto para la actividad, quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Conil y quiero dar muy especialmente las gracias a CaixaBank por apoyarlo, porque es una actividad muy, digamos, no tiene una proyección, es una actividad muy concreta donde la rentabilidad de sponsor, de patrocinador es muy baja, y sin embargo nos han apoyado, y yo se lo agradezco muy especialmente a CaixaBank. Y qué importante es tener socios de viajes, no estamos solas, ya sabéis que la economía social siempre trabaja desde la red, trabaja desde las alianzas. Volvemos a recordar nexoempleo.es, corred, que las plazas vuelan, y esto ha sido Radio Emprende Social, un programa producido por Fundación Nexo, gracias a la subvención para la difusión de la economía social de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Castilla-La Mancha. Gracias por escucharnos y nos encontramos en el próximo programa.